Bueno, ahora vamos a iniciar un nuevo libro. Este se llama Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Vamos a ver. Es Viaje al centro de la Tierra y un drama en México, 10 horas de caza. Ilustración de M. Riou. J. Eslet et Company, 18 Rue Chajot, París. Es una colección Hetzel. Voyajes extraordinarios. Voyage al centro de la Tierra, Far Jules Verne. Título original: Voyage al centro de la Tierra, un drama de México y 2 horas en chasis. Impresión ibérica, dice impreso en España. Vamos a ver qué año fue, 2014. Viaje al centro de la Tierra. Bueno, vamos a ver cómo está el índice aquí. Bueno, 10 horas de caza, un drama de México, viaje al centro de la Tierra. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver, capítulo 1. Un domingo, el 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lindenbrock, volvió precipitadamente a su modesta casa, número 19 de Königstraße, una de las calles más viejas del antiguo distrito de Hamburgo. La buena Marta creyó sin duda de que aquel día se había retrasado mucho en sus funciones culinarias, pues apenas empezaba a hervir el puchero en el hornillo. Bueno, dije yo para mi capote, si mi tío, que es el más importante de los hombres, llega con hambre, armará una tremolina. ¿Ha venido ya el señor Lindenbrock?, exclamó la pobre Marta azorada, entreabriendo la puerta del comedor. Sí, Marta, pero la comida no falta a su deber, no estando aún cocida, pues no son las 2. La media acaba de dar en este momento, en San Miguel. ¿Cómo, pues, ha vuelto ya el señor Lindenbrock? Él nos lo dirá si quiere. Ahí está. Yo me escurro, señorito Axel. Vos le haréis entrar en razón. Y la buena Marta se metió en su laboratorio culinario. Me quedé solo. Pero eso de hacer entrar en razón, como quería Marta, al más irascible de los profesores, era imposible para un carácter tan irresoluto como el mío. Iba a retirarme prudentemente al cuartucho que se me había destinado en el último piso, cuando oí rechinar la puerta de la calle y crujir la escalera de madera bajo la presión de unos pies que debían de ser enormes. Enseguida, el dueño de la casa, atravesando el comedor, se metió en su despacho. Al pasar rápidamente, había dejado en un rincón su bastón de pesado puño
y en la mesa su ancho sombrero cepillado a contrapelo, y me dijo con voz sonora: Axel, sígueme. No había tenido aún tiempo en moverme, y el profesor me reconvenía por mi demora con acento de impaciencia frenética. ¿Aún no estás aquí? Corrí al despacho de mi terrible maestro. Otto Lidenbrock no era un hombre malo, convengo en ello, pero como antes de morir no cambie mucho, lo que me parece improbable, morirá siendo el más terrible y original de todos los hombres. Era profesor del Jonaum, donde daba lecciones de mineralogía, encolizándose una o dos veces en cada una de ellas, y no se crea que le preocupase el deseo de tener discípulos aplicados, ni que diese importancia al grado de atención con que le escuchaban, ni que se cuidaba de la ciencia que la imbuía. Enseñaba subjetivamente, según la expresión de la filosofía alemana. Enseñaba para él y no para sus discípulos. Era un sabio egoísta, un pozo de ciencia cuya garrucha rechinaba cuando de él se quería sacar algo. En una palabra, era un avaro. En Alemania son bastante comunes los profesores de ese género. Mi tío, desgraciadamente, no estaba dotado de una gran facilidad de pronunciación, al menos cuando hablaba en público, lo que en un orador es un defecto lamentable. En sus demostraciones en el Johanneum balbuceaba con frecuencia. Luchaba contra una palabra recalcitrante que no quería deslizarse entre sus labios, contra una de esas palabras que se resisten, se hinchan y acaban por salir bajo la forma poco científica de una blasfemia. De aquí su cólera. Y sabido es que en mineralogía hay denominaciones semigriegas y semilatinas, difíciles de pronunciar, nombres rudos que desollarían los labios de un poeta. Estoy muy lejos de hablar mal de esta ciencia, pero delante de las cristalizaciones romboédricas, de las resinas retinasfaltas, de las gelenitas, de las fangasistas, de los molibdatos de plomo, de los tuxtestatos de manganeso o alabandina y de los titoniatos de circona, permitido está a la lengua más suelta equivocarse y tropezar. En la ciudad era conocido el disculpable achaque de mi tío, del cual se prevalecían algunos malintencionados para divertirse a su costa en los pasajes peligrosos, lo que le sacaba de sus casillas, y su mismo furor aumentaba las risas, lo que es de muy mal gusto, hasta en Alemania. Y si bien había siempre una afluencia muy considerable de oyentes en la escuela de Lindenbrock, cuando asistían asiduamente a ella, sin más objeto que el de burlarse de los arrebatos de cólera del profesor. Como quiera que sea, no me cansaré de repetir que mi tío era un verdadero sabio, aunque rompía algunos ejemplares mineralógicos por no tratarlos en sus ensayos con bastante delicadeza y mimo. Unía al genio del geólogo el discernimiento del mineral logista. Con su martillo,
su punzón, su aguja imantada, su soplete y su frasco de ácido nítrico, se sentía muy fuerte. Por su manera de romperse, por su aspecto, por su dureza, por su fusibilidad, por su sonido, por su olor, por su saber, clasificaba sin vacilar un mineral cualquiera entre las 600 especies que cuenta la ciencia actualmente. Así pues, el nombre de Lidenbrock gozaba de celebridad en los gimnasios y asociaciones nacionales. Los señores Humphrey Davy de Humboldt, los capitanes Franklin y Sabine, el pastor por Hamburgo, no dejaban de hacerle una visita. Becquerel, Evelyn, Brewster, Dumas, Milne Edwards, Saint-Clair de Vie tenían gusto de consultarle acerca de las cuestiones químicas más palpitantes. La química le debió en realidad algunos buenos descubrimientos, y en 1853 apareció en Leipzig un tratado de cristalografía trascendental en papel de marca mayor con láminas que no llegó sin embargo a cubrir los gastos de impresión. Añádase a lo dicho que mi tío era conservador de un museo mineralógico perteneciente a Struve, embajador de Rusia, cuya preciosa colección era famosa entre todos los sabios de Europa. Tal era el personaje que me llamaba con tanta impaciencia. Figuraos un hombre alto, flaco, con una constitución de hierro, una salud a toda prueba, y un rubio juvenil que parecía quitarle 10 años a los 50 de que no bajaba. Sus grandes ojos giraban incesantemente detrás de unas antiparras considerables, y su nariz larga y estrecha se asemejaba a una hoja afilada. Los que se divertían a sus expensas aseguraban que tal nariz estaba imantada y atraía las limaduras de hierro. Pura calumnia. Lo que atraía su nariz era rapé en abundancia para no faltar a la verdad. Cuando haya añadido a todo lo dicho que cada zancada que daba mi tío pasaba matemáticamente de media toesa, y que el andar tenía los puños sólidamente cerrados, lo que indica un carácter impetuoso, se le conocerá lo suficiente para que nadie desee estar en su compañía. Vivía en una casita de Königstraße, en cuya construcción entraban por partes iguales la madera y los ladrillos, y tenía vistas a uno de esos canales tortuosos que se cruzan en medio del más antiguo cuartel de Hamburgo, respetado felizmente por el incendio de 1842. Verdad es que la casa, que era ya vieja, estaba un poco torcida y amenazaba con su vientre a los transeúntes, llevando su techo algo caído hacia un lado, como el casquete de un estudiante de Tugentelburg. Algo dejaba que desear el aplomo de sus líneas, pero se mantenía firme por la intervención de un olmo secular en que se apoyaba la fachada, el cual, al llegar la primavera, se cubría de botones que se veían al trasluz de los vidrios de las ventanas. Para lo que suele tener un profesor alemán, mi tío era bastante rico. La casa le pertenecía toda, continente y contenido. El contenido consistía principalmente en su ahijada Grauben, joven irlandesa,
de 18 años, Marta y yo, en doble calidad de sobrino y huérfano, pasé a ser a su ayudante, preparador de sus experimentos. Confieso que excitaron mi entusiasmo las ciencias geológicas. Circulaban por mis venas sangre de mineralogista y no me aburría nunca en compañía de mis preciosos pedruscos. En resumen, se podía vivir felizmente en la modesta casita de Königstraße. No obstante, el carácter impaciente de su propietario, no por tener esta manera algo brutales, dejaba de profesarme particular afecto, pero era un hombre que no sabía guardar y apremiaba hasta la naturaleza. En abril, cuando en las macetas de porcelana de un salón empezaba a brotar la reseda o el volubilis, todas las mañanas, sin faltar una, estiraba sus hojas para acelerar su crecimiento. Con un ente tan original, no me estaba permitido más que la obediencia. Entré, pues, corriendo en su despacho. Capítulo 2. El despacho era propiamente hablando un gabinete de mineralogía, un verdadero museo. En él se hallaban rotulados con el mayor orden, siguiendo las tres grandes divisiones de los minerales inflamables, metálicos y litoideos, ejemplares de todas las especies del reino mineral. Cuán familiarmente los conocía yo todos. Cuántas veces, en lugar de estar retosando con los muchachos de mi edad, me había entretenido quitando el polvo a aquellos grafitos, antracitas, huyas, lignitos y turbas, y los betunes, las resinas, las sales orgánicas que eran menester preservar hasta el menor átomo, y aquellos metales, desde el hierro hasta el oro, cuyo valor relativo desaparecía delante de la igualdad absoluta establecida en el reino de la ciencia, y todas aquellas piedras que hubieran bastado para reedificar la casita de Königstraße con una habitación más para mí, detalle que me hubiese venido a pedir de boca. Pero al entrar en el despacho de mi tío, de lo que menos me acordaba yo era de aquellas maravillas. Mi tío absorbía todo mi pensamiento. Estaba como sepultado en su sillón, con asiento y respaldo de terciopelo de Utrecht, teniendo en las manos un libro que contemplaba con la admiración más profunda. ¡Qué libro! ¡Qué libro!, exclamaba. Esta aclamación me recordó que mi tío Lindenbrook, en sus ratos de ocio, tenía sus pespuntes de bibliómano, pero ningún libro tenía valor para él si no era un ejemplar imposible de encontrar, o al menos imposible de leer. ¿No lo ves?, me dijo. ¿No lo ves? Es un tesoro inestimable, con que he tropezado esta mañana, huroneando
por la tienda del judío Jabelius. Magnífico, respondí yo con un entusiasmo parecido al que se llama de real orden. En efecto, ¿a qué meter tanta bulla en un viejo volumen en 4 cuyo lomo y cubiertas me parecieron de un mal becerro y de cuyas hojas amarillentas colgaban cintas descoloridas? Sin embargo, las interjecciones admirativas del profesor se iban sucediendo. Vamos, decía, preguntándose y respondiéndose a sí mismo, ¿no es un soberbio libro? Sí, es admirable. ¿Y qué encuadernación? ¿Se abre con facilidad este libro? Sí, y queda abierto en cualquier página. ¿Pero se cierra bien? Sí, porque las cubiertas y las hojas forman un todo bien unido, sin separarse ni entreabrirse por ninguna parte. Y este lomo que se mantiene ileso después de 700 años de existencia. Ah, he aquí una encuadernización capaz de envanecer a Bosserian, a Clos y al mismo Purgoltz. Y mi tío, a la hora sí, abría y cerraba sucesivamente el rancio libraco, acerca de cuyo contenido creía deberle interrogar, aunque no me interesase, maldita la cosa. ¿Y cuál es el título de tan maravilloso volumen? Pregunté con un ardor demasiado entusiasta para no ser fingido. Esta obra, respondió mi tío animándose, es el James Krigla de Sonore Turleso, el famoso autor islandés del siglo XII. Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia. ¿De veras?, exclamé yo, afectando el mayor asombro. Es, sin duda, una traducción en lengua alemana. Traducción has dicho, respondió el profesor como escandalizado. ¿Qué haría yo con su traducción? Para traducciones estamos. Esta es la obra original en lengua islandesa. Magnífico idioma, tan rico como sencillo, que autoriza las más variadas combinaciones gramaticales y las más numerosas modificaciones de vocablos. Como el alemán, indiqué yo con bastante acierto. Sí, respondió mi tío, encogiéndose de hombros, sin contar con que la lengua islandesa admite los 3 géneros, como el griego, y declina, como el latín, los nombres propios. Ah, exclamé yo, con la curiosidad algo excitada, no obstante mi indiferencia. Y los caracteres son buenos. ¿Caracteres? ¿Quién habla de caracteres? Desgraciado Axel. De caracteres se trata ahora. Sin duda tomas este libro por un impreso. Es un manuscrito ignorante y un manuscrito rúnico. Rúnico, sí, rúnico. ¿Querrás también que te explique esa palabra? No lo necesito, repliqué con el acento de un hombre herido en su amor propio. Pero mi tío se empeñó en enseñarme, a pesar mío, cosas que nada me importaban saber. Los runos, repuso, eran caracteres de escritura usados en otro tiempo en Islandia, y según la tradición, fueron inventados por el mismo Odín. ¿Por qué haces, impío, que no miras y admiras esos tipos que han salido de la imaginación de un dios? No sabiendo qué replicar, iba a prosternarme.
género de respuesta que debe agradar a los dioses como a los reyes, porque tiene la ventaja de no ponerles en apuro para replicar, cuando vino un incidente a dar a la conversación otro giro. Apareció un pergamino mugriento que se deslizó del rancio libraco y cayó al suelo. Fácilmente se comprende la avidez con que mi tío lo cogió, no pudiendo dejar de tener para él un gran valor, un documento antiguo, encerrado quizá desde tiempo inmemorial en un libro viejo. ¿Qué es esto?, exclamó, y al mismo tiempo desplegaba cuidadosamente sobre su mesa un trozo de pergamino que tendría 5 pulgadas de largo y 4 de ancho, en que se extendían formando líneas transversales, caracteres mágicos. He aquí su facsímil exacto. Debo dar a conocer tan extravagantes signos, porque ellos son los que impulsaban al profesor Lindenbrook a emprender con su sobrino la más extraña expedición del siglo XIX. Después de examinar en breve rato aquella serie de caracteres, el profesor, quitándose los anteojos, dijo: «Es rúnico. Estos tipos son absolutamente idénticos a los del manuscrito de Sonre Turleso. Pero, ¿qué significa?» Como el rúnico me parecía una invención de los sabios para embaucar a los pobres legos, no sentí que mi tío no lo comprendiese. Así me pareció, al menos, al notar el movimiento de sus dedos que empezaban a agitarse violentamente. Sin embargo, es antiguo irlandés, murmuró entre dientes, y el profesor Lindenbrook debía conocerlo, porque si bien no hablaba correctamente las 2000 lenguas y los 4000 idiomas usados en la superficie del globo, poseía de ellos una gran parte y pasaba con razón por un verdadero políglota. Al tropezar con la dificultad de descifrar el facsímil, iba ya a echar a rodar los bolos con toda la impetuosidad de su carácter, y yo preveía una escena violenta cuando dieron las 2 en el reloj de la chimenea. Entonces Marta abrió la puerta del gabinete diciendo: «La sopa está en la mesa». «Váyase al diablo la sopa», exclamó mi tío, «y quien la haya hecho, y los que la coman». Marta echó a correr. Yo la seguí a escape y, sin saber cómo, me encontré en el comedor, sentado en mi sitio de costumbre. Aguardé algunos instantes sin que el profesor acudiera. Era aquella la primera vez que yo sepa que faltaba a la solemnidad de la comida. ¿Y qué comida? Que solo al pensar en ella le hace a cualquiera chuparse los dedos de gusto. Una sopa de hierbas, una tortilla de jamón con hacedera y nuez moscada, una lonja de ternera con compota de ciruelas y para postre langostino en dulce, todo con el acompañamiento de un excelente vino del Mosela. He aquí la comida que por un papelucho se perdió mi tío. Yo, en mi calidad de buen sobrino, me creí en el deber de comer por él al mismo tiempo que por mí, y lo hice concienzudamente. «Cosa rara», decía la buena Marta, «es la primera vez en mi vida que no veo a mi amo sentado a la mesa. En efecto, no se comprende.
algo grave presagio, añadió la anciana criada, meneando la cabeza. Yo no presagiaba nada más que el escándalo que armaría mi tío al ver que le habían dejado sin comida. Comiendo estaba el último langostino cuando una voz atronadora me arrancó de las voluptuosidades de los postres. Pasé de un salto del comedor al gabinete. Capítulo 3. Evidentemente es rúnico, decía el profesor frunciendo el entrecejo, pero hay aquí un secreto que he de descubrir y si no, un gesto avinagrado terminó su pensamiento. Ponte ahí, añadió señalándome la mesa con el puño, y escribe. Me coloqué donde me decía. Ahora voy a dictarte una tras otra cada una de las letras de nuestro alfabeto, que corresponde a cada una de esos caracteres irlandeses. Veremos lo que resulta, pero cuidado con equivocarte. Empezamos. Él a dictar y yo a escribir. Cada letra que se escribía se pronunciaba en voz alta, y todas juntas formaban la siguiente incomprensible sucesión de palabras. Merluz, Steg, Quetzam, Etanjal, Adbar, Cedrimi, Ditac, Esruel, Untief, Atrate, Ruac, Is, Etul, Oseibo, Secde, Nidke, Sadren, Rilsa, Yabás, Frantú, Keidi. Terminada esta operación, mi tío cogió con displicencia la hoja que acaba de escribir y la examinó durante largo rato con la mayor atención. ¿Qué quiere decir esto?, repetía maquinalmente. En verdad que yo no podía decírselo, ni él tampoco pensó en preguntármelo, y siguió hablando consigo mismo. Es, decía, lo que nosotros llamamos un criptograma, cuyo sentido se halla oculto bajo letras tergiversadas, expresamente las cuales, debidamente dispuestas, formarán una frase inteligible, y pensar que hay quizá aquí la explicación o la indicación de un gran descubrimiento. En mi opinión, no había nada, pero oculté mi opinión con prudencia. El profesor tomó entonces el libro y el pergamino y comparó uno con otro. No están los dos escritos por la misma mano, dijo. El criptograma es posterior al libro y tengo de ello una prueba irrefutable. La primera letra del criptograma es una doble M que se buscaría en vano en el libro de Turlenso, porque no se introdujo en el alfabeto irlandés hasta el siglo XIV. Así pues, median al menos 200 años entre el manuscrito y el documento. Esto, lo confieso, me pareció bastante lógico y bien buscado. Me veo, pues, prosiguió mi tío, inducido a creer que estos misteriosos caracteres fueron trazados por uno de los dueños del libro. Pero, ¿quién diablos habría sido su dueño? ¿Habría puesto su nombre en la portada u otro punto de este manuscrito? Mi tío se levantó los anteojos, cogió una lente de mucho aumento y examinó
detenidamente varias páginas del libro. En la margen de la segunda página o anteportada descubrió una especie de borrón que tenía la apariencia de una mancha de tinta, pero mirándola de cerca se distinguían algunos caracteres medio borrados. Mi tío comprendió que ahí estaba el busilis. Examinó la mancha hasta deshojarse y con el auxilio de la lente logró al fin reconocer los siguientes signos, que son caracteres rúnicos que él leyó de corrido. Arne Sakumusen, gritó en son de triunfo. Esto es un hombre, y un hombre islandés. También, por añadidura, el de un sabio del siglo XVI, el de un alquimista célebre. Miré a mi tío con cierta admiración. Esos alquimistas, prosiguió, Avicena, Baco, Lulio, Paracelso, eran los únicos sabios de su época. Hicieron descubrimientos asombrosos. ¿Por qué ese Scanusem no ha de haber sepultado bajo un incomprensible criptograma alguna invención sorprendente? Así debe ser, así es. La imaginación del profesor se exaltaba mientras acariciaba la hipótesis. Sin duda, me atreví yo a responder, pero ¿qué interés podía tener ese sabio en ocultar de esa manera algún maravilloso descubrimiento? ¿Qué interés? ¿Lo sé yo acaso? ¿No obró del mismo modo Galileo respecto a Saturno? Además, allá veremos. Yo he de arrancar el secreto de ese documento y no comeré ni dormiré hasta habérselo sorprendido. Dios nos tenga en su mano, dije yo para mis adentros. No comeré, no dormiré, ni tú tampoco, Axel, añadió. Mala cosa, dije para mí. Afortunadamente he comido por dos. Y además, repuso mi tío, es menester encontrar la lengua en que está escrito el jeroglífico, lo que no será difícil. Al oír estas palabras, levanté súbitamente la cabeza. Nada más fácil. Hay en este documento 132 letras, de las cuales 79 son consonantes y 53 son vocales. Esta proporción es la que guardan poco más o menos las lenguas meridionales, al paso que los idiomas del norte son infinitamente más ricos en consonantes. Trátase, pues, de una lengua del mediodía. La conclusión era muy sagaz y justa. ¿Pero qué lengua es? He aquí el terreno escabroso en que aguardaba a mi sabio para verle tropezar. No obstante, reconocer en él un analizador profundo. Scanusem, repuso. Era un hombre instruido, y a fuer de tal, no escribiendo en su lengua patria, es lo probable que diese la preferencia a la que estaba en boga entre los eruditos del siglo XVI, es decir, el latín. Si veo que me engaño, recurriré al español, al francés, al italiano, al griego y al hebreo. Pero los sabios del siglo XVI escribían generalmente en latín. Puedo, por consiguiente, decir a priori, este criptograma está en latín.
Yo di un salto en mi silla. Mis recuerdos de latinista se rebelaban contra la idea de aquella sarta de vocablos estrambóticos pudiese pertenecer a la dulce lengua de Virgilio. Sí, latín, añadió mi tío, pero un latín confuso. Enhorabuena, pensé yo. Trabajo te doy, tío mío, para desenmarañarlo, y si lo consigues, serás sagaz como pocos. Examinémoslos todo, dijo, volviendo a coger la hoja que yo había escrito. Tenemos, por de pronto, una serie de 132 letras que se presentan bajo una apariencia de desorden. Hay palabras en que no se encuentra más que consonantes, como la primera, MRNLLS. Otras, al contrario, en que abundan las vocales. La quinta, por ejemplo, UNTEIEF, o la penúltima, OSEIBO. Evidentemente, esta disposición no ha sido combinada, sino que resulta matemáticamente de la razón desconocida que ha precedido a la sucesión de las letras. Me parece indudable que la frase primitiva se escribió regularmente y después se alteró siguiendo una ley que es necesario descubrir. El que poseyera la clave de esta cifra la leería de corrido. Pero, ¿cuál es la clave? ¿La tienes tú, Axel? No respondí a esa pregunta. Mis miradas se habían detenido en un retrato encantador, colgado de la pared. Era el retrato de Graubén. La pupila de mi tío se encontraba a la sazón en Altona, en casa de un pariente suyo, y su ausencia me tenía muy triste, porque ahora ya puedo confesarlo. La bella virlandesa y el sobrino del profesor se amaban con toda la paciencia y tranquilidad alemanas. Nos habíamos dado palabra de casamiento sin que lo supiera mi tío, demasiado geólogo para comprender ciertos sentimientos. Graubén era una encantadora joven rubia, de ojos azules, de un carácter algo grave y formal en todas sus cosas, mas no por eso dejaba de amarme mucho. En cuanto a mí, la adoraba en el supuesto de que exista ese verbo en la lengua tudesca. La imagen de mi linda virlandesa me trasladó en un instante del mundo de las realidades al de las quimeras, al de los recuerdos. Volví a ver a la fiel compañera de mis tareas y placeres, que me ayudaba todos los días a poner en orden y rotular las preciosas piedras de mi tío. La joven Graubén estaba fuerte en mineralogía, y más de un sabio hubiera podido recibir de ella lección. Le gustaba profundizar en arduas cuestiones de la ciencia. Cuán dulces horas habíamos pasado estudiando juntos, y cuántas veces había yo envidiado la suerte de aquellas piedras insensibles que ella tocaba con sus encantadoras manos. En las horas de asueto salíamos los dos de paseo por las frondosas alamedas de Alster, y juntos íbamos al viejo molino embriado que tan buen efecto causa en la extremidad del lago. Asidos de la mano íbamos hablando,
y yo le refería anécdotas que la divertían mucho. Así llegábamos a las orillas del Elba y después de habernos despedido de los cisnes que nadan majestuosamente entre los grandes nunufares, tan blancos como ellos, volvíamos al malecón en la barca de vapor. Grauber era una encantadora joven rubia de ojos azules. Aquí estaba en mis sueños cuando mi tío, hundiendo casi la mesa de un puñetazo, me volvió violentamente a la realidad. Veamos, dijo, la primera idea que se debe ocurrir para barajar o enredar las letras de una frase me parece que es escribir las palabras verticalmente en lugar de trazarlas horizontalmente. Va dando en el kit, me dije. Es preciso ver lo que este procedimiento da de sí. Axel, escribe una frase en este trozo de papel, pero en lugar de colocar las letras al lado, unas al lado de otras, ponlas de suerte que formen columnas verticales, agrupándolas en números de 5 o 6. Comprendí lo que quería y escribí de arriba abajo. IDRNRU, OOA, QY, TRUEUE, EOBPS, AGEOH. Bueno, dijo el profesor antes de leer lo que yo había escrito. Ahora coloca estas palabras en una línea horizontal. Yadranú, Uaki, True, Eblopés, Ageos. Perfectamente, dijo mi tío, quitándome el papel de las manos. Ya hay aquí algo que a primera vista tiene la fisonomía del misterioso documento. Lo mismo las vocales que las consonantes están agrupadas en el mismo desorden, hasta hay mayúsculas en medio de algún vocablo y comas en alguno de ellos, de idéntico modo que en el pergamino de Sake Nus Em. Las observaciones de mi tío me parecieron muy ingeniosas. Ahora, añadió mi tío dirigiéndose a mí, para leer la frase que tú acabas de escribir y yo no conozco, me bastará tomar sucesivamente la primera letra de cada palabra, después la segunda, después la tercera, etc. Y mi tío, con admiración suya y sobre todo mía, leyó: Yo te adoro, Grauben, ¿por qué huyes? Estas tenemos, dijo el profesor. Inadvertidamente había trazado en la ceguedad de mi amor aquella frase comprometedora: con que amas a Grauben, agregó maquinalmente. Pues bien, apliquemos el método al documento de que se trata. Mi tío, abismado de nuevo en la idea fija que absorbía todas sus facultades, olvidaba todas mis imprudentes revelaciones. Digo imprudentes porque la cabeza del sabio no está organizada para comprender los misterios del corazón. Afortunadamente, prevaleció en él, sobre todo, la cuestión del documento. En el momento de hacer su experimento capital, los ojos del profesor Lindenbrock echaron chispas que se veía al trasluz de los cristales de sus gafas. Sus dedos temblaron al coger de nuevo el apolillado pergamino.
Estaba realmente conmovido. Tosió luego raciamente y con la voz más grave que tenía, nombrando sucesivamente la primera letra y después la segunda, y por este orden, todas las de cada palabra, me dictó la siguiente serie: Musca sens aiska ka segnitamurs ekristets rotan basadu en necedad la cartinori Girsa Salvatamobildek Mertalsu Ilsevensal. Confieso que al acabar me sentí dominado por una ansiedad suma. Mi cerebro no había encontrado ningún sentido a las letras que mi tío me acababa de dictar una tras otra, y esperaba que el profesor dejase salir pomposamente de sus labios una magnífica frase latina. ¿Por quién lo había de decir? Un nuevo puñetazo hizo estremecer la mesa. Saltó la tinta, salpicándome, y la pluma voló de mis manos. Eso no tiene sentido común, exclamó mi tío. No puede ser eso. Después, atravesando el despacho como un proyectil y bajando la escalera como un alud, se precipitó hacia conquistarse y desapareció de mi vista. Capítulo 4. Se ha marchado, exclamó Marta, corriendo al oír el portazo que hizo temblar toda la casa. Sí, respondí, marchado. ¿Y su comida? Preguntó la buena mujer. No comerá. ¿Y su cena? No cenará. ¿Cómo? Dijo Marta juntando las manos. Como os lo digo, buena Marta, ni él comerá, ni nadie tampoco en la casa. Mi tío Lidenbrock se ha empeñado en tenernos a todos a dieta, hasta que haya descifrado un escrito confuso, que es absolutamente indescifrable. Pobre de nosotros, nos vamos a morir de hambre. No me atreví a confesar que con un hombre tan absoluto como mi tío, la muerte por hambre era una muerte inevitable. La buena vieja, sumamente alarmada, volvió a su cocina lloriqueando. Cuando me quedé solo, se me ocurrió ir a contárselo todo a Graubén, pero ¿cómo abandonar la casa? Podía volver el profesor de un momento a otro, y si me llamaba, y si quería volver a empezar el trabajo logogrifo que hubiera desesperado al mismo Edipo, y si me llamaba y no le respondía, ¿qué sucedería con su carácter de demonios? Lo menos desertado era quedarme. Precisamente daba la casualidad de que un mineralogista de Besancón acababa de remitirnos una colección de geodas silíceas para que las clasificásemos. Puse manos a la obra. Escogí, rotulé, metí en sus correspondientes fanales todas aquellas piedras huecas que tenían dentro cristales pequeños. Pero en lo que menos pensaba era en lo que estaba haciendo. Mis
facultades estaban absorbidas por el rancio documento. Mi cabeza hervía y una vaga inquietud me dominaba. Presentía una próxima catástrofe. Al cabo de una hora, mis geodas estaban escalonadas en toda regla. Me dejé entonces caer en el sillón de Utrecht, con los brazos caídos y la cabeza apoyada en el espaldo. Encendí mi pipa, que era de largo y encorvado tubo, en el cual aparecía esculpida una náyade muellamente tendida, y me recreaba siguiendo los progresos de carbonización que poco a poco iba convirtiendo a mi náyade en una negra completa. De cuando en cuando escuchaba atentamente por si se oían pasos en la escalera, pero nada. ¿Dónde estaría mi tío en aquel momento? Se me representaba corriendo bajo los frondosos árboles del camino de Altona, gesticulando, apaleando las tapias, golpeando violentamente la hierba con su bastón, decapitando los cardos y turbando en su reposo a las cigüeñas solitarias. Volvería victorioso o abatido. ¿Habrá triunfado el secreto de su tenacidad o su tenacidad del secreto? Y maquinalmente, mientras me interrogaba a mí mismo, cogí las hojas de papel en que se extendió la incomprensible serie de letras trazadas por mi mano, y me repetía: ¿qué significa esto? Me fue imposible, por más que hice agrupar las letras de manera que formasen palabras. Lo mismo era reunir 2 que 3, 5, 6. De ninguna combinación resultaban frases inteligibles. La decimocuarta, la decimoquinta, la decimosexta letras formaban la palabra inglesa ice. La 24ª, la 25ª y la 26ª formaban la palabra sir. Por último, en el cuerpo del documento, en la tercera línea, noté también las palabras latinas rota, mutabile, ira, nec otra. Diablos, dije mentalmente. Estas últimas palabras dan, al parecer, razón a mi tío respecto a la lengua en que está redactada el documento, y a mayor abundamiento, en la cuarta línea se lee la palabra luco, que significa bosque sagrado. Verdad es que en la tercera línea se lee la palabra tabilet, cuya estructura es perfectamente hebraica, y en la última los vocablos mer, ar y mere, que son puramente franceses. Motivos había para volverse loco. 4 idiomas diferentes en una clave absurda. ¿Qué relación podía haber entre las palabras hielo, señor, cólera, cruel, bosque sagrado, cambiando, madre, arco y mar? Solo la primera y la última se coordinaban fácilmente. Nada tiene de particular que en un documento escrito en Islandia se hable de un mar de hielo, pero ¿era eso suficiente? Ni con mucho para comprender el resto del criptograma. Luchando con una dificultad insuperable, mi cerebro ardía, mis ojos se cerraban mirando el papel. Las 132 letras revoloteaban al parecer a mi alrededor, como esas lágrimas de plata que ve deslizarse por el aire el que tiene la sangre congestionado en la cabeza. Estaba como alucinado y me ahogaba y necesitaba aire. Maquinalmente me abaniqué con la hoja de papel,
cuyo anverso y cuyo reverso se presentaron sucesivamente a mi vista. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando en uno de estos rápidos movimientos, en el acto de volverse hacia mí el reverso, creí ver aparecer palabras perfectamente legibles, palabras latinas, entre otras, craterem y terrestre. No sé qué claridad descendió del fondo de mi alma oscura. Aquellos indicios me hicieron entrever la verdad. Había descubierto el secreto del enigma. Para comprender aquel documento, ni siquiera tenía que leerse al trasluz de la hoja vuelta al revés, tal como era, tal como se me había dictado. Podía letrarse de corrido. Todas las ingeniosas combinaciones del profesor se realizaban. Razón había tenido respecto a la disposición de las letras, razón también respecto de la lengua en que estaba escrito el documento. Estuve en un tris de poder leer de un extremo a otro la frase latina, y lo poco que a él le faltó, la casualidad acaba de dármelo. Compréndase si quedaría conmovido. Mis ojos se turbaron y no podía hacerlos funcionar. Dejé encima de la mesa la hoja de papel, bastándome mirarla para entrar en posesión del secreto. Logré por fin calmar mi agitación. Resolví dar 2 vueltas alrededor de mi cuarto para calmar mis nervios y volví a sentarme en el sillón. Leamos, me dije, después de haber en una larga inspiración provisto mis pulmones de una buena cantidad de aire. Me incliné sobre la mesa, puse un dedo sucesivamente en cada letra y sin detenerme, sin vacilar un instante, pronuncié en voz alta la frase entera. Quedé atónito, aterrado, como herido de un rayo. ¿Cómo? Lo que yo acababa de descubrir se había cumplido. Un hombre había tenido bastante audacia para penetrar. Ah, exclamé sobresaltado. Pero no, mi tío no lo sabrá. No faltaría más, sino que llegase a conocer un viaje semejante. Él también lo intentaría sin que nadie pudiese detenerlo. Él, un geólogo tan resuelto, partiría a pesar de todas las dificultades, de todos los obstáculos, y me llevaría consigo y nunca más volveríamos. Jamás, jamás. Me hallaba en un estado de exacerbación nerviosa indescriptible. No, eso no será, dije con energía, y puesto que puedo impedir que tan loca idea nazca en el cerebro de mi tirano, lo impediré. Volviendo y revolviendo este documento, podría la casualidad hacerle descubrir la clave. Destruyámoslo. Quedaba algún rescoldo en la chimenea. No solo cogí la hoja de papel, sino también el pergamino de Sacanusum, y con mano febril iba a echarlo al fuego para hacer desaparecer secreto tan peligroso, cuando se abrió la puerta del gabinete y apareció mi tío. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Recuerden que estamos viendo de Julio Verne, El viaje al centro de la Tierra. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.